Desarrollo del ser humano como humano. Mi ponencia se llama El sinsentido de la trascendencia en la deshumanización del humano. Soy docente del Centro de Formación Teológica de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Soy doctor en filosofía, magíster en bioética, licenciado en teología, licenciado en historia y licenciado en filosofía y literatura. El sinsentido de la trascendencia en la deshumanización del humano. El orden económico llegó a colonizar, a convertir todo a su gusto el resto de la vida social, volviendo irrelevante todo aspecto que no contribuya a su reproducción. Bauman, 2004. El insumo para realizar este trabajo ha sido el contexto en el que trabajo como docente y que he venido realizando a través de los años. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer tomar conciencia de la importancia de las ciencias humanas en esta sociedad caótica, preocupada por acaparar bienes, que deja de lado la esencia en el ser humano, en el sentir por la trascendencia, la felicidad, la justicia, lo humano en el otro reconocido como prójimo. La historia ha llegado a un punto en el que el hombre moral, el hombre íntegro, está cediendo cada vez más espacio, casi sin saberlo, al hombre comercial, el hombre limitado a un solo fin. Tagore, 1917, citado por Nussbaum, Marta, 2010, página 8. Hoy, por ejemplo, se ha ido dejando de lado al ser pensante, crítico por el ser producente y cada vez más ególatra y absolutizador del mercado. Está presente la individualización imperante del Homo economicus ante el Homo cogitans. Lo evidencia el Papa Francisco 2013 al decir que la cultura predominante es lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede lugar a la apariencia. En muchos países, la globalización ha significado un acelerado deterioro de las raíces culturales con la invasión de tendencias pertenecientes a otras culturas económicamente desarrolladas, pero éticamente debilitadas. Iglesia Católica, Papa Francisco 2013. Como iremos viendo, las ciencias humanas son vistas hoy como un saber sin sentido lógico para la vida, como un algo que no aporta nada al ser humano, no sirve porque no produce. Es por eso que buscamos una respuesta a la cuestión de su sentido para el hombre actual. Como dice Nussbaum, estamos ante una crisis silenciosa en las humanidades, en donde la construcción de una educación para la vida que permita fortalecer al ser humano, entendido como ser íntegro, es un asunto que requiere ser resuelto con urgencia. Por tal razón, podemos decir que nos enfrentamos ante una crisis de humanidad, centrados en el homo in reditu est, el hombre que es rentable. Caemos de este modo en la barbarización de las conductas humanas y su base se convierte en la búsqueda continua de riquezas, y un quehacer orientado a la economía de lo rentable es lo deseable, olvidando mi alter ego, mi prójimo. Hemos dejado de lado la necesidad de comprender. Hemos ido olvidando el pensamiento crítico, constructivo, fuente inagotable de nuevos recursos y nuevas respuestas. Hoy, hacer filosofía, teología, historia, en sí, estudiar humanidades, se ha convertido en un desafío mundial debido a la crisis humana y de las humanidades, en la que las sociedades se han centrado en formar personas que generen capital y de este modo transformar a desmesura las materias primas. Hoy, por ejemplo, se ha ido dejando de lado al ser pensante, crítico por el ser producente y cada vez más ególatra y absolutizador del mercado. Está presente la individualización imperante del Homo economicus ante este Homo cogitans. El Papa Francisco lo evidencia al decir que la cultura predominante es lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo superficial. En muchos países la globalización ha significado un acelerado deterioro de las raíces culturales con la invasión de tendencias pertenecientes a otras culturas económicamente desarrolladas, pero éticamente debilitadas. Iglesia Católica 2013. La reflexión crítica
Es la que nos permite abrir ventanas a nuevos espacios que hoy día desaparecen y no se evidencian debido al mundo frenético, centrado en lo material, lo productivo, lo ligero y lo pesado, lo cual no se reduce ya a una actitud individual ante la vida o ante los demás, sino que se impone ahora como modo de funcionamiento económico y cultural global. Lipovetsky 2016, quien en su texto de la ligereza hacia una civilización de lo ligero, nos propone que esta realidad actual es lo que nos está alejando de nuestra esencia de ser humanos, proponiéndonos ser máquinas de producción y explotación. El sinsentido de la trascendencia nos va alejando de todo, perdiendo la esencia de las cosas, de las interacciones con el mundo, con el misterio, con la naturaleza, como diría Panikkar, alejándonos de la visión cosmoteándrica. En su obra El aroma del tiempo 2015, Byung-Chul Han desarrolla lo que él llama algún tipo de experiencias temporales genuinas, la promesa, la reflexión, el compromiso, la capacidad contemplativa, la capacidad de demorarse y el ocio. Son prácticas que pueden ser base de cualquier estatus que replantea al sujeto como persona capaz de ser y hacer historia, no con simples acontecimientos aislados. Conviene precisar que el ocio abre un espacio sin necesidad ni preocupaciones, libre al margen de las necesidades de la vida. Así como Lipovetsky 2016 propone la reducción social, también Han nos dice que la sociedad del siglo XXI es una sociedad del rendimiento, en la que sus habitantes son sujetos de rendimiento y no más de obediencia. Son emprendedores de sí mismos, degradando al ser humano a mero animal trabajador, y este afán de producción trae como resultado una sociedad del cansancio. Byung-Chul Han 2018. Queremos seguir argumentando que la riqueza de las ciencias humanas consiste en darnos la base fundamental para nuestra existencia, formar nuestro ser y nuestro pensamiento crítico, realista, construir medio interno y externo. Crear conciencia de su importancia y demostrar su importancia en la formación de personas e individuos integrales. Debe luchar contra las propuestas sociales del omni e hiperconsumismo, en la que solo importa lo rentable o deseable. Las ciencias del humano han ido perdiendo importancia y relevancia en la sociedad. En la actualidad se evidencia una brecha con el mundo técnico, económico, tecnológico y científico. El mundo actual muestra que lo abstracto, lo racional, reflexivo, lo natural, entendido como medio ambiente, es ineficaz a la hora de encontrarle su funcionalidad y practicidad en la realidad de hoy. Pero recurriendo a la memoria histórica, esta fragmentación se remonta desde la antigüedad, por ejemplo, con Sócrates y Platón, cuando se enfrentan a los sofistas, hablando acerca de que el conocimiento debe ser pago, o la crisis que se dio entre la fe y la razón en la Edad Moderna con la llegada del método científico, la revolución industrial que abre aún más esta brecha, el espíritu reflexivo crítico, se va dilagando y las sociedades centran sus esfuerzos en lo material, en generar el disfrute por el tener sin escrúpulos. En la sociedad del cansancio se afirma que el sujeto contemporáneo es un sujeto de rendimiento, un sujeto que se autoexplota. Este sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o a la libre obligación de maximizar rendimiento. Byung-Chul Han 2018. De esta manera, hoy día hay un enfrentamiento más radical entre las ciencias económicas y científicas contra las ciencias humanas. Por eso invitamos a que las universidades le apuesten a un graduado crítico y reflexivo, que no solamente sepa cosas técnicas, sino que tenga componentes de investigación en un país que necesita que se generen soluciones y no más problemas. Un país en el que el componente social sea integral y no solo económico individualista. Ramírez 2017. Las ciencias humanas tienen retos inmensos en la actualidad, dialécticos, constructivos, interdisciplinares. Debe reinterpretar y reescribir pensamientos. Su ejercicio no puede ser improvisado, debe ser preparado, ser intelectual en el auténtico sentido por lo humano, responderle a la humanidad. ¿Qué sentido tiene lo que nos rodea? ¿Cuál es el origen de todo? Lo cual no es algo superficial, sino un impulso determinado y voluntario para colmar ese deseo de saber y lograr realizar bien el proceso de aprendizaje. Podemos decir con palabras de Bernard de Chartres que somos enanos en hombros de gigantes cuando analizamos los pensamientos antiguos o los tratados que dieron inicio a este mundo maravilloso de las humanidades y al ejercicio de entender lo humano sin deshumanizar al ser humano. El teólogo Boff, en el cuidado esencial
Ética de lo humano, compasión por la tierra, ha reflexionado sobre cómo el cuidado y la sostenibilidad van de la mano, como bases para la reivindicación del proyecto humanista cristiano. Asimismo, en El cuidado necesario 2012 señala Wolf que para enfrentar los problemas del mundo causados por la globalización incontrolada y el deseo de poder que encarnan y cultivan la violencia y la dominación, es necesario reintroducir la idea del cuidado vinculada a la ética, los valores, la espiritualidad y el afecto en las decisiones y acciones humanas. A través de una narración, queremos ilustrar lo que son estas dos realidades y hacia dónde nos llevan. El mito del Homo cogitans versus el Homo rediens, el mito que nació en una época. Al inicio de los tiempos existieron dos hombres, uno que reflexionaba sobre el papel de la humanidad en la vida, observaba su entorno, escuchaba el sonido de la física o naturaleza, vivía en el Olimpo de la imaginación, de la reflexión, conectando su realidad y mundos circundantes. Recreaba en su mente sociedades perfectas con individuos perfectos llamados seres humanos, seres que con su pensamiento y análisis podían tomar decisiones, profundizar en el conocimiento y los valores humanos, en lo sencillo de la vida. Sabía volar y siempre unía ese deseo con la eudaimonía o felicidad del bien común. Sin embargo, nunca se percató de que a poca distancia existía otro hombre llamado Homo rediens que centraba sus esfuerzos en sacar el mayor provecho de las cosas. Vivía su día a día explotando y deseando poseer, tener riquezas. Este hombre había dejado de lado a quienes lo habían formado y lo que le habían enseñado. Su vida consistía en no alejarse ni despegar un segundo de los pies de la tierra. Se había quedado en su ser bípedo, se ensañaba contra los otros y privilegiaba el producir al hecho de vivir. Su reflexión estaba supeditada a cuánto tienes, cuánto vales, qué haces, el que posees era su termómetro de medición. Un día llegaron los grandes dioses, el sentido común, con su hermano el pensamiento crítico y los llamaron. En los comienzos, ellos les habían dado un par de alas para subir al Olimpo de la perfección. Vieron con tristeza cómo el Homo rediens había disfrutado y malgastado lo que había recibido. No había más de dónde extraer. Las tierras eran áridas, las personas no tenían escrúpulos, ni deseos, ni transparencia. Su pensamiento había languidecido y había caído en la depresión, pues a pesar de tener las dos alas, se había olvidado de volar, algo tan simple, lo primero que aprendió. Había olvidado también lo que era la felicidad, compartir con los otros. Su ego era más alto que el mismo Olimpo y creyó tener más poder y derechos que los dos grandes dioses, sentido común y pensamiento crítico. Por ello, fue desterrado al país del olvido. En cambio, el Homo cogitans había sido bondadoso, creativo y había permitido que se dieran nuevas formas de humanización de las personas. El bien recibido era común. De este modo subieron al Olimpo los que eran capaces de trabajar y extraer la belleza, la virtud de los demás. El juntos había ganado contra el yo solitario. Hoy podemos decir que existe una sensación general de falta de reflexión, una deshumanización por lo humano, una falta de preocupación por esa visión cosmoteándrica. Se ha dejado de lado el cuestionamiento de muchos aspectos inherentes a la persona. Nos embarga una crisis existencial por la insatisfacción, caracterizada por la falta de análisis de interrogantes, de preguntarnos sobre temas que a nuestro parecer son trascendentales a nuestra comprensión y efímeros. A esto efímero, en palabras de Hahn, le agregamos la vida desnuda y total con sus respuestas de hiperactividad, de trabajo y producción. Esta sociedad de trabajo y rendimiento que no la hace una sociedad libre y reflexiva, sino que la convierte en una dialéctica del amo y del esclavo. 2018, página 45. Nuestra propuesta va a que sea la educación la fuente transformadora de la sociedad, que se dé un renacimiento de lo que se ha ido perdiendo. El sí mismo es poco, pero no está aislado, está atrapado en una telaraña de relaciones más complejas y más móviles que nunca. Joven, viejo, pobre o rico, siempre está situado sobre nudos de circuitos de comunicación por ínfimos que estos sean. Lyotard, 1984. Estamos centrados en el afán por descubrir lo exterior, ocupados en la banalidad. El velo tecnológico oculta la reproducción de la desigualdad y la esclavitud enmascarada. De este modo, los esclavos de la sociedad tecnológica son esclavos sublimados, ya que la esclavitud está sublimada no por la rudeza del trabajo, sino por el estatus de instrumento y la reducción del hombre al estado de cosa. Marcuse, 1965.
En la cultura griega, los humanistas eran eje central de la sociedad, fuente inagotable de conocimiento. Pensemos a grandes filósofos como Sócrates o Platón y su influencia para con la historia, con la política, con la educación. Pilares fundamentales de una sociedad. Cuando Sócrates en la Apología, por ejemplo, se pregunta ¿cuál debe ser su más grande aporte?, nos dice que su deber desde su juventud es dedicarse a la educación y hace énfasis en la educación moral de sus conciudadanos. Como decía Ortega y Gasset, 1998, cada uno tenemos nuestra perspectiva, pero no podemos dejarnos llevar por la irreflexión. Cuando las sociedades dejan de reflexionar, se caen en la barbarie. Por eso, no podemos dejar de lado el cuestionarnos acerca de todo nuestro entorno y no ser indiferentes ante la problemática de nuestros hermanos, de nuestras sociedades, de nuestra cultura, de nuestra tierra. Somos seres inmersos en una realidad social y cultural a la que pertenecemos. Es una realidad mutable, en constante cambio. Tenemos un ontos caracterizante y único. Somos ciudadanos del mundo y en el mundo estamos. Pensemos al legado que nos trajeron los europeos, a la cercanía hoy con la cultura china, hindú, la egipcia o la misma Latinoamérica, con nuestra riqueza multicultural en la que todos los pensamientos han influido hasta llegar a lo que somos hoy día. Las humanidades, como en nuestro caso, debe demostrar su importancia, y esto debido a la concepción que se ha ido formando en el seno de las universidades y de la misma sociedad. Es decir, como lo sostiene Nussbaum, las humanidades se conciben como ornamentos inútiles y no son competitivas a nivel global, ya que los gobiernos, las familias, tienen la idea de hacer énfasis en lo que fomenta rentabilidad. Como decíamos anteriormente, solo lo rentable es deseable y practicable. Nussbaum, 2010. Actualmente, la economía global exige personas con capacidad de discernimiento, personas capaces de darle un sentido a la vida. No somos máquinas productoras de dinero, o el homo inreditus es, el hombre que es rentable, como lo pretende la sociedad de hoy. Somos seres inmersos en sociedades cultas, espirituales, con tradiciones, no individualistas y sin memoria. ¿De qué nos sirve tener riqueza si somos pobres de pensamiento? El hombre es un animal racional, pero también un animal afectivo y sentimental. Se nos olvida que somos y vivimos en un mundo de interdependencias, de tratados económicos entre naciones, de interrelaciones humanas, pero al mismo tiempo ciudadanos de un mundo proyectado a un futuro cada vez más global. Ese animal laborans en el que lo ha convertido la sociedad actual, en el que la sociedad de trabajo lo ha individualizado y convertido en sujeto de esa sociedad de rendimiento, actividad y producción, alejándolo de la reflexión y contemplación. Nussbaum, 2010. Por eso, queremos invitar a descubrir nuevas herramientas que nos apoyen en este arduo reto de cultivar conciencias acordes al paso de los tiempos, incluirnos en los procesos formativos, y que los humanistas seamos vistos como seres que producimos bienes más grandes que los materiales, los bienes del espíritu, del alma, de la conciencia, de las culturas, permitiendo el progreso en sociedades más dignas y más conscientes del papel del otro en nuestra realidad. No un alter ego social desconocido, sino reconocido por su ser en plenitud. Es por eso que en nuestra propuesta está un pensamiento de los tojolobales, que encontramos en el texto de Eloída Sardiñas 2021, de cómo estos tojolobales subrayan la realidad intersubjetiva que se vive en la comunidad. La categoría filosófica central del idioma celtal es la palabra nosotros, que según Leckendorf ocupa un lugar similar a la categoría del yo en la filosofía occidental. Narra Leckendorf que en cierta ocasión sus alumnos tojolobales le solicitaron realizar un examen, algo que los sorprendió, pues no era la costumbre en un trabajo educativo que se sostenía sobre la base del permanente diálogo colectivo. Sin embargo, presentó un problema para ser solucionado. Su sorpresa fue grande. Una vez formulado el tema del examen, relata el autor, al escucharlo, el problema, todos los 25 se acercan los unos a los otros para solucionar el asunto en grupo, con ánimo platican entre sí y rápido encuentran la solución. No son los únicos que tienen esta visión, en la que pensar en comunidad sea la solución para los problemas de toda la comunidad.
también encontramos el sentido de humanidad en los africanos llamado Ubuntu, en la que para construir otro mundo diferente a este que nos propone nuestra realidad actual, debemos ser conscientes de que nuestras vidas están interconectadas y solamente estamos completos cuando nos relacionamos con los demás. La respuesta es que mi humanidad está intrínsecamente vinculada a la de los otros y por lo tanto soy humano porque pertenezco, participo y comparto el estar en comunidad. Tú y yo estamos hechos para la interdependencia y para complementarnos mutuamente. Esta es la única vía posible para alcanzar la realización como parte de este todo, de la comunidad, en la que el todo es más fuerte que el yo individual. Muchas gracias.